Presta atención, América. ¿Por qué CERN fue demandado? ¿Puede la ciencia ir demasiado lejos? Número 1. Agujeros negros. En marzo de 2008, el oficial retirado de seguridad nuclear Walter Wagner y el periodista español Luis Sancho demandaron a la organización CERN. ¿Qué los llevó a hacer esto? La Organización Europea para la Investigación Nuclear, comúnmente conocida como CERN, es una organización intergubernamental que opera el laboratorio de física de partículas más grande del mundo. Fue establecida en 1954 y se encuentra en Meyrin, un suburbio occidental de Ginebra, en la frontera entre Francia y Suiza. CERN está compuesta por 23 Estados miembros, siendo Israel el único miembro pleno no europeo admitido en 2013. CERN también es un observador oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas. CERN es una organización internacional que facilita la investigación en física. Múltiples experimentos se han llevado a cabo en CERN mediante colaboraciones entre varios países. La organización es famosa por albergar el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, que es el colisionador de partículas más grande y de mayor energía del mundo. Además, CERN es el lugar donde se creó la World Wide Web. Hay muchas noticias de última hora en todo el mundo. Sin embargo, ninguna de estas u otras malas noticias en la portada de hoy importarán en absoluto si los dos hombres que demandan en un tribunal federal en Hawái resultan tener razón. Creen que el Gran Colisionador de Hadrones podría crear un agujero negro o algo más que podría destruir la Tierra y tal vez el universo. Los científicos del mundo han pasado 14 años y $8.000 millones construyendo el Gran Colisionador de Hadrones. Esta máquina chocará protones para crear las energías y condiciones que existían una pequeña fracción de segundo después del Big Bang. Los científicos examinarán el caos de estas colisiones para encontrar pistas sobre la masa y nuevas fuerzas y reglas de la naturaleza. Pero Walter L. Wagner y Luis Sancho no están satisfechos. Piensan que esto podría causar graves repercusiones y podría crear un pequeño agujero negro que podría devorar la Tierra, o podría crear algo llamado Strangelet, que convertiría nuestro planeta en un denso grupo de materia extraña. Aunque suena extraño, este caso plantea una cuestión importante. Académicos y científicos se han preocupado por cómo medir el riesgo de nuevos experimentos y quién decide si deben realizarse. La demanda presentada el 21 de marzo en el Tribunal Federal de Distrito en Honolulu solicita una orden de restricción temporal para detener a CERN de usar el acelerador hasta que realice un informe de seguridad. La demanda menciona al Departamento de Energía Federal, el Laboratorio Nacional de Aceleradores Fermilab, la Fundación Nacional de Ciencias y CERN como acusados. Un portavoz del Departamento de Justicia, que representa al Departamento de Energía, dijo que una audiencia está programada para el 16 de junio. ¿Por qué debería CERN, una organización europea con sede en Suiza, siquiera presentarse a una sala de audiencias en Hawái? En una entrevista, el señor Wagner dijo: "No sé si se van a presentar". Explicó que CERN tendría que aceptar la autoridad del tribunal. Añadió que él y el señor Sancho podrían haber demandado en Francia o Suiza, pero eligieron Hawái para ahorrar dinero. Es interesante intentar ahorrar dinero mientras se demanda a un proyecto de $8.000 millones, ¿no crees? James Gillis, jefe de comunicaciones en CERN, dijo que es difícil ver cómo un tribunal de distrito en Hawái tiene jurisdicción sobre una organización intergubernamental en Europa. El señor Gillis dijo que no hay nada nuevo que sugiera que el LHC sea inseguro, y añadió que su seguridad ha sido confirmada por 2 informes, con un tercero en camino, pero el señor Wagner no está satisfecho. Esa es la pregunta de nuevo. ¿Puede la ciencia ir demasiado lejos? La idea de que un agujero negro pueda devorar la Tierra es demasiado seria para ignorarla, dijo Michelangelo Mangano, un científico en CERN que formó parte del grupo. Los otros miembros del grupo prefieren guardar silencio por diferentes razones. Su informe debía entregarse en enero.
El señor Wagner vive en la isla de Hawái. Estudió física e investigó los rayos cósmicos en la Universidad de California y también obtuvo un doctorado en Derecho. Más tarde, trabajó como oficial de seguridad radiológica para la Administración de Veteranos. Los temores apocalípticos tienen una larga, aunque no distinguida, trayectoria en la historia de la física. Antes de que se probara la primera bomba nuclear en Los Álamos, Emil Konopinski fue encargado de calcular si la explosión prendería fuego a la atmósfera. Este siempre ha sido el desafío al abordar la frontera de la ciencia. La pregunta que la ciencia debe plantearse es: ¿puede la ciencia ir demasiado lejos? El Gran Colisionador de Hadrones está diseñado para acelerar protones a energías de 7 billones de electronvoltios y luego hacerlos colisionar. Nima Arkani Hamed, un experto en partículas del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, dice que nada ocurrirá en el colisionador que no suceda ya 100.000 veces al día, debido a los rayos cósmicos en la atmósfera. En un artículo del cosmólogo Stephen Hawking en 1974, dijo que los agujeros negros desaparecerían rápidamente en un destello de radiación y partículas diminutas, por lo que no serían peligrosos. Pero nadie ha visto nunca desaparecer un agujero negro, por lo que el señor Wagner y el señor Sancho argumentan que los agujeros negros podrían ser estables y que un pequeño agujero negro creado por el colisionador podría crecer y eventualmente devorar la Tierra. Resultado de la demanda: ha llevado casi 2 años y medio, pero un tribunal federal de apelaciones desestimó una impugnación contra el Gran Colisionador de Hadrones Europeo basada en afirmaciones de que podría destruir el mundo. La demanda original, presentada en marzo de 2008, fue desestimada en el Tribunal Federal de Hawái en septiembre de ese mismo año, principalmente por razones legales. Sin embargo, las personas que iniciaron el caso no se dieron por vencidas y apelaron ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco. Durante el proceso de apelación, 3 físicos, incluyendo a uno de Harvard, Richard Wilson, y los ganadores del Nobel Sheldon Glashow y Frank Wilczek, presentaron un documento diciendo que las cosas aterradoras que Wagner y Sancho mencionaban no tenían ninguna posibilidad real de ocurrir en la frontera franco-suiza. Mientras tanto, la intensidad del Gran Colisionador de Hadrones se incrementó a un nuevo nivel, y se espera que esta tendencia continúe en los próximos meses. Después de un periodo de mantenimiento de 1 año, la potencia se incrementará al nivel máximo de 7 billones de electronvoltios por haz. El LHC se construyó para estudiar cosas científicas fascinantes como la supersimetría, las dimensiones extra y la materia oscura. El juez dijo que el CERN posee y opera el LHC, no Estados Unidos. El gobierno de EU solo observa lo que hace el CERN y no lo controla, por lo que si la Tierra se destruye no será porque EU no redactó un informe ambiental. Incluso si el tribunal estadounidense pudiera hacer algo, el juez dijo que Wagner no mostró suficientes razones para continuar con el caso. La pregunta es: ¿puede la ciencia ir demasiado lejos? Walter Wagner tomó acciones legales contra muchos nombres importantes, incluyendo el Departamento de Energía de EEUU, Fermilab cerca de Chicago, el CERN y la Fundación Nacional de Ciencias, NSF. Estaba asustado de que el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, trajera muerte y destrucción al mundo. Wagner y su socio Luis Sancho tienen un argumento realmente débil y tambaleante contra el LHC, que compartieron en la demanda. Afirmaban que la colisión de 2 átomos a casi la velocidad de la luz causaría una implosión interminable, creando una pequeña versión de un enorme agujero negro. Cualquier materia que lo toque quedaría atrapada y nunca podría salir. Eventualmente, toda la Tierra caería en este creciente microagujero negro, convirtiéndose en un agujero negro de tamaño mediano, con la Luna, los satélites y la ISS aún orbitando alrededor de él. La pregunta es:
¿Puede la ciencia ir demasiado lejos? El inventor de la bomba atómica también estaba preocupado de que su proyecto pudiera acabar con el mundo. ¿Dice la Biblia algo sobre la existencia de agujeros negros? En resumen, los agujeros negros no son algo de lo que hable la Biblia. La Biblia se centra principalmente en un mensaje clave: cómo las personas pueden reconciliarse con Dios. Debido a esto, la Biblia no cubre muchos detalles sobre el universo. Esto no significa que la Biblia esté en desacuerdo con esas ideas o piense que están equivocadas. Simplemente significa que esos temas no son el punto principal de la Biblia. Por ejemplo, un manual de automóvil te dirá cómo revisar el aceite del motor, pero no hablará sobre la historia de Henry Ford. Según el entendimiento moderno, los agujeros negros son fascinantes, pero siguen las mismas leyes físicas que todo lo demás. Todo en el espacio, como planetas, estrellas y asteroides, atrae a las cosas que lo rodean debido a la gravedad. Cuanto más cerca estés de algo, más fuerte será su atracción y más difícil será alejarse. Salir de la superficie de la Tierra contra la gravedad requiere una gran cantidad de fuerza. Aunque la atracción de la gravedad se debilita a medida que un cohete se aleja de la Tierra, sigue estando influenciado por la gravedad de la Tierra incluso mientras está en órbita. Esta es la razón por la que los llamamos agujeros negros. Su materia está tan comprimida que la fuerza gravitacional atrae todo, incluso la luz, hacia sí misma. La Biblia no dice nada directamente a favor o en contra de la existencia de agujeros negros. Las características físicas de los agujeros negros apoyan la idea de que el universo está finamente ajustado para sustentar la vida. La Biblia a menudo describe desastres como ser inevitablemente tragados por la oscuridad, una imagen clara de lo que le sucede a la materia cerca de un agujero negro. Ezequiel 28:8 dice: «Te harán descender a la fosa de destrucción, y morirás la muerte de todos los que mueren en el corazón de los mares». Conceptos como oscuridad absoluta, Judas 1:13, destrucción completa, 2 Tesalonicenses 1:9, y la desaparición de la materia se mencionan en la Biblia. Sin embargo, el hecho de que estas ideas estén en la Biblia no significa que estén conectadas a agujeros negros reales. Pedro 3:10-12 dice: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un estruendo poderoso, y los elementos materiales serán destruidos con intenso calor, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas». Dado que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser en el entretanto, en conducta santa y piedad, mostrando una profunda reverencia hacia nuestro asombroso Dios, mientras esperan y apresuran la venida del día de Dios? En ese día, los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos materiales se derretirán con intenso calor. Al final, los agujeros negros son solo otra parte intrigante del universo creado por Dios. Los científicos piensan en cómo los agujeros negros pueden afectar los movimientos de las galaxias o el equilibrio de energía en el universo. Sin embargo, la Biblia no los menciona específicamente porque dicho conocimiento no es relevante para nuestra salvación eterna o nuestro crecimiento espiritual. La evidencia de las cosas no vistas. Los agujeros negros son fenómenos reales en nuestro universo. Estos objetos masivos producen una atracción gravitacional tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. En 1783, el científico británico John Michell postuló la idea de una estrella oscura, una estrella con una gravedad tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Cualquier luz emitida desde la superficie de una estrella oscura sería atraída de vuelta a la superficie por la gravedad, haciendo que la estrella sea invisible. Pero, ¿es posible tener un objeto tan masivo que la luz no pueda escapar? Número 2. Clonación. Otro tema que hace que la gente piense que la ciencia va demasiado lejos es la clonación.
¿Está el hombre tratando de ocupar el lugar de Dios? Probablemente no pensaste que alguna vez tendrías que hacerte esta pregunta. Tu primer pensamiento podría ser que la clonación parece mala debido a los problemas morales. Surgen preguntas como: ¿tendría un clon alma? ¿Es un clon incorrecto a los ojos de Dios? No debería sorprendernos que la Biblia no hable sobre la clonación. La tecnología no existía en tiempos antiguos, pero la Biblia sí dice mucho acerca de la santidad de la vida y las imitaciones. Así que veamos lo que las Escrituras dicen sobre este importante tema. ¿Qué significa que Dios creó a la humanidad a su imagen respecto a la clonación? Dios creó a la humanidad a su imagen. Cada persona es creada con atributos de Dios y una santidad de vida que debe ser preservada. Cuando los humanos crean vida a través de la clonación, ¿qué impacto tiene esto sobre la imagen de Dios? Expliquemos el diseño de Dios para el cuerpo humano bíblicamente. La Biblia nos dice que nuestros cuerpos no nos pertenecen. 1 Corintios 6:19, Biblia amplificada, dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, y que han recibido como un regalo de Dios, y que no son de ustedes mismos? Dado que nuestros cuerpos no nos pertenecen, podemos asumir razonablemente que los cuerpos de otros tampoco nos pertenecen. Esto caería bajo este tema. No podemos maltratar nuestros cuerpos ni convencer a otros de pasar por este proceso. ¿Cómo han reaccionado históricamente los cristianos a la clonación? La clonación ha existido desde finales del siglo XIX, cuando se realizó un experimento con erizos de mar. Sin embargo, no fue hasta un siglo después que la clonación ganó atención significativa con la clonación exitosa de la oveja Dolly en la década de 1990. A principios de la década de 2000, la legalidad de la clonación se convirtió en un tema importante. El presidente Bill Clinton anunció su apoyo a un proyecto de ley para prohibir la clonación en 1997. Mientras diferentes países debatían si legalizar o prohibir la clonación, muchos cristianos se pronunciaron en contra. En 1998, el teólogo católico romano Russell B. Connor Jr. argumentó que no había razón moral detrás del tema de la clonación, afirmando que ningún cristiano con buena conciencia podría participar en ella. En 2002, el Papa Juan Pablo II dijo que, incluso si algo bueno pudiera salir de la clonación, lo malo superaría con creces lo bueno. En 2009, el reverendo ortodoxo oriental Dimitri Demopoulos argumentó que el problema moral con la clonación es el mismo que el planteado por la investigación con células madre embrionarias, ambos potencialmente conduciendo al crecimiento de partes del cuerpo para usarlas como repuestos. Teopa dijo: no podemos almacenar seres humanos vivos en un banco de órganos para hacer retiros a voluntad. Es muy difícil encontrar un cristiano que pueda apoyar la clonación, sin importar los beneficios que pueda tener. ¿Por qué el cristianismo se opone tanto a la clonación, especialmente cuando se trata de la clonación humana? La creación de la humanidad está en manos de Dios. Él es quien creó las cosas en Génesis 1 y llamó a su creación buena. Cada vez que la humanidad intenta jugar a ser Dios, termina en desastre. La Torre de Babel es un buen ejemplo de esto. La clonación ha sido un tema popular durante muchos años, tanto dentro de la comunidad científica como entre aquellos fuera de ella. Implica duplicar algo que ya existe. Los científicos han clonado con éxito varias cosas, incluidos animales. Recientemente, ha habido un debate sobre las implicaciones éticas de la clonación en la sociedad actual. Dado esto, es importante considerar la perspectiva de la Biblia. No habla directamente sobre la clonación humana, pero podemos analizar lo que dice la Escritura para entender más al respecto. La clonación implica el uso de ADN. Primero, los científicos extraen el ADN de una célula de una criatura. Este ADN contiene toda la información genética codificada en él. Luego, colocan este ADN en otra célula.
A menudo, cuando los científicos intentan clonar, utilizan embriones mínimos para aumentar las posibilidades de que el nuevo ADN sea aceptado con éxito. Aunque es posible crear una criatura duplicada de esta manera, como se hizo con la oveja Dolly, las posibilidades de hacer una copia exacta de una criatura sin cambios o problemas son muy bajas. La perspectiva cristiana sobre la clonación humana se basa en algunas enseñanzas clave de la Biblia. Primero, las personas están hechas a imagen de Dios, lo que hace que cada persona sea especial. Génesis 1:26-27 nos dice que los seres humanos son creados para parecerse a Dios y son diferentes de todo lo demás en la creación. La Biblia enseña que los humanos son únicos y tienen un propósito especial en la creación de Dios. Dios dijo: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra». Así que Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. El uso repetido de las palabras «hagamos» y «a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza» respalda la idea de que hay un solo Dios en tres personas, lo que llamamos la Trinidad. Para entender nuestra naturaleza humana, es importante reconocer que hemos sido creados a imagen de Dios. Como seres humanos, poseemos cualidades únicas que nos distinguen de otras criaturas. Aunque compartimos similitudes físicas con los animales, nuestra capacidad para el pensamiento racional, la toma de decisiones morales y la conexión espiritual nos distingue de manera significativa. Esta distinción enfatiza la gran diferencia entre los seres humanos y los animales. La diferencia entre las personas y los ángeles no puede ser cruzada, ya que los ángeles no son creados a imagen de Dios como nosotros. Los ángeles no pueden tener la misma clase de relación amorosa y cercana con Dios que nosotros podemos tener. Esto significa que Dios pudo convertirse en humano. Dios, como la segunda parte de la Trinidad, pudo hacerse humano porque aunque ser Dios y ser humano no sean lo mismo, pueden funcionar juntos. La vida humana es muy importante por sí misma. Sin importar la vida que alguien está viviendo se debe a que las personas son creadas a imagen de Dios. Vemos la frase «a nuestra imagen». Aquí hay algunas cualidades especiales en las personas que revelan que son creadas a imagen de Dios. Las personas son las únicas que naturalmente miran hacia arriba. Son las únicas que tienen muchas expresiones faciales diferentes. Son las únicas que muestran vergüenza sonrojándose. Son las únicas que pueden hablar. Son las únicas que tienen personalidad, conocen el bien y el mal, y experimentan sentimientos espirituales. Hay al menos tres aspectos en la idea de que somos creados a imagen de Dios. Significa que los humanos poseen personalidad, conocimiento, sentimientos y voluntad. Esto distingue al hombre de todos los animales y plantas. Significa que los humanos poseen moralidad. Somos capaces de hacer juicios morales y tenemos conciencia. Significa que los humanos poseen espiritualidad. El hombre está hecho para la comunión con Dios. Es a nivel espiritual que nos comunicamos con Dios. Esto no significa que Dios tenga un cuerpo físico. Dios no es físico ni humano, es espíritu. Aunque Dios no tiene un cuerpo físico, creó a los humanos a su imagen. Esto significa que los humanos pueden realizar muchas de las mismas funciones que Dios, como ver, oír, oler, tocar, hablar y pensar. No es del todo preciso afirmar que el cuerpo humano está modelado según Dios, porque Dios, siendo un ser espiritual, no puede poseer un cuerpo físico. Sin embargo, el cuerpo humano puede ser visto como el recipiente más adecuado para el espíritu humano. Por lo tanto, lleva un parecido tan fuerte con Dios que Él y sus ángeles a menudo aparecen ante los humanos en forma humana. Los términos imagen y semejanza son similares,
con imagen, refiriéndose más a la apariencia, y semejanza, a la similitud abstracta. La vida humana es invaluable y no debe ser tratada como una mercancía. Algunas personas proponen la clonación humana como una forma de crear órganos de reemplazo para pacientes trasplantados. Creen que usar el propio ADN para crear un órgano idéntico reduciría el riesgo de rechazo del órgano. Aunque la clonación pueda parecer una solución, plantea preocupaciones éticas. La clonación implica el uso de embriones humanos, lo que significa que varios embriones deben ser destruidos para obtener el ADN necesario. Esto socava el valor de la vida humana y elimina el potencial para que estos embriones crezcan hasta convertirse en seres maduros. Aunque es posible generar células para la producción de órganos, es importante considerar las implicaciones éticas de sacrificar múltiples embriones humanos en el proceso. Muchas personas creen que la vida no comienza en la concepción con la formación del embrión, y por lo tanto, los embriones no son realmente seres humanos. La Biblia enseña de manera diferente. Esto plantea nuevamente la pregunta: ¿puede la ciencia ir demasiado lejos? La respuesta es sí. Salmo 139, 13-16, Nueva Versión Internacional, dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos, maravillosamente y admirablemente hechos. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Mi estructura no te fue oculta cuando fui formado en lo secreto y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando aún no existía ni uno solo de ellos. El escritor David declara que fue conocido personalmente por Dios antes de nacer, indicando que era un ser humano con un futuro ordenado por Dios desde su concepción. El niño en el vientre de su madre fue formado personalmente por el Dios de todo conocimiento y presencia constante, con cuidado y preocupación. Dios conocía a David antes de su nacimiento, mientras aún estaba en el vientre. David, hijo de Isaí, fue un hombre increíble. Trabajó como pastor, sirvió como soldado de fuerzas especiales, se convirtió en un héroe, escribió poesía e incluso gobernó como rey. De muchas maneras, también fue un científico, pensando como un biólogo entrenado, pero escribiendo como un poeta. David proclamó que fue hecho de manera temerosa y maravillosa. El cuerpo humano es una obra maestra de diseño y función. Tenemos un mayor entendimiento de nuestros cuerpos que David, lo que debería llenarnos de aún más asombro y gratitud que lo que él sentía. David tenía solo un entendimiento limitado de los mecanismos internos del cuerpo humano. No conocía la anatomía, pero fue inspirado por lo que veía y alabó al Creador por ello. Los funcionamientos del cuerpo humano son impresionantes en su diseño y ejecución. Sabemos mucho más de cómo estamos hechos que lo que David pudo haber sabido, y esto debería llenarnos de más asombro y alabanza de lo que David pudo haber sentido. El escritor del Salmo no tenía conocimiento de anatomía ni de los mecanismos internos del cuerpo humano. A pesar de esto, el autor aún pudo apreciar y maravillarse de la complejidad y belleza de la creación y del divino creador detrás de ella. El mayor milagro en el mundo es el hombre, tanto en su cuerpo como aún más en su alma. Hay suficientes milagros para llenar un volumen de la cabeza a los pies. Si somos maravillosamente creados incluso antes de nacer, ¿cuánto más deberíamos maravillarnos de la guía del Señor en nuestro camino por la vida? ¿Y qué podemos decir sobre el misterioso nuevo nacimiento, que muestra aún más el amor y la sabiduría del Señor? Tejerme en el vientre de mi madre, te alabo.
Salmo 139:13. David utiliza la frase «en lo más profundo de la tierra» para describir cualquier lugar desconocido y misterioso. El proceso del desarrollo de un bebé en el vientre de su madre es tan misterioso y oculto como las cosas que suceden en lo más profundo de la tierra. La forma en que Dios ha creado nuestros cuerpos ha llevado a algunas personas a cuestionar la existencia de defectos de nacimiento y lo que significa respecto al trabajo de Dios. Deberíamos considerar los defectos de nacimiento como alteraciones al diseño original de Dios. Así como una persona puede lesionarse fuera del útero, también puede lesionarse durante el proceso de la formación dentro del vientre materno. Estos defectos son resultado de la caída y la corrupción que trajo al mundo. Sin embargo, con el ojo de la fe, aún podemos buscar la obra de Dios y los defectos y lesiones que Él permite en su providencia. El perfecto conocimiento y cuidado de Dios le permiten ver lo que David y otros no podían. Esto es otra demostración de su poder divino. Isaías 49:1-5 declara que Dios llamó a Isaías a profetizar mientras aún estaba en el vientre de su madre. De manera similar, Juan el Bautista fue llenado del Espíritu Santo mientras estaba en el vientre materno. Lucas 1:15. La creencia contemporánea sostenida por la psicología secular y el pensamiento humanista es que el hombre solo es responsable ante sí mismo y es la máxima autoridad. Sin embargo, la Biblia enseña de manera diferente. Según ella, el hombre es responsable de sus acciones y rinde cuentas a Dios. Por lo tanto, no puede ser la autoridad final sobre sí mismo, ni puede decidir sobre el valor de la vida humana. La ética del clonaje humano no puede ser decidida únicamente por la ciencia, ya que no es la autoridad final. Según la Biblia, Dios es el único que ejerce el control soberano sobre la vida humana de manera legítima. Intentar controlar tales cosas es colocarse en la posición de Dios claramente. El hombre no debe hacer esto si consideramos los seres humanos simplemente como otra criatura y no como la creación única que son. Podemos verlos como meras máquinas que necesitan mantenimiento y reparación. Sin embargo, no somos solo una colección de moléculas y productos químicos. Según la Biblia, Dios nos creó a cada uno de nosotros y tiene un plan específico para cada uno. Además, Él busca una relación personal con cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Aunque pueda haber ciertos beneficios en el clonaje humano, no tenemos control sobre hacia dónde puede llevar la tecnología del clonaje. Es imprudente asumir que solo las buenas intenciones dirigirán el uso del clonaje. El hombre no está en posición de ejercer la responsabilidad o el juicio necesario para gobernar el clonaje de seres humanos. ¿Tendría un clon humano alma? La posibilidad de clonar humanos plantea muchas preocupaciones morales, éticas y médicas, además de algunas preguntas teológicas más profundas. Una de las preguntas más fundamentales es si un humano clonado tendría alma. Algunas personas piensan que la respuesta es obvia, mientras que otros tienen razones para dudarlo. Incluso hay quienes afirman que sería imposible clonar un humano, porque no se crearía alma alguna. Cómo se responda a esta pregunta depende en gran medida de las creencias sobre cómo se crea el alma. Dado que la Biblia no proporciona una respuesta directa a este problema en particular, deberíamos ser cautelosos en lugar de dogmáticos al discutirlo. Considerando todas las cosas, parece muy probable, los clones poseen almas basado en una variedad de factores espirituales, científicos y prácticos. Los cristianos tienen diferentes puntos de vista sobre cómo se crean las almas inmateriales. Hay dos posiciones respaldadas bíblicamente sobre este tema. La primera posición sostiene que Dios crea el alma cuando un niño es concebido. La segunda posición sugiere que el acto físico de la concepción a través de los padres crea el alma. Otras creencias, como la preexistencia de las almas, no son bíblicamente sólidas y no son relevantes aquí. Biológicamente, los clones humanos ya existen en forma de gemelos idénticos.
también conocidos como gemelos monocigóticos. Esto ocurre cuando un espermatozoide fertiliza un óvulo formando un cigoto, que luego se divide en 2 o más embriones separados, los cuales se desarrollan de manera independiente. Es importante destacar que humanos genéticamente idénticos ya existen naturalmente. La pregunta sobre si un humano clonado poseería un alma no tiene una respuesta definitiva. Sin embargo, según la mayoría de las interpretaciones de la Biblia y la teología cristiana, es probable que los humanos clonados tengan almas, aunque es posible crear un marco teológico en el que no las tengan. Esto sería visto como autocontradictorio e innecesario por la mayoría de los cristianos. Dado nuestro entendimiento imperfecto, estamos obligados a tratar a todos los seres humanos como personas dignas, no solo del valor que Dios coloca en su creación, Salmo 104:24, sino también del amor que Él espera que mostremos unos a otros, incluidos los clonados artificialmente. Los seres humanos, si algún día llegan a existir, Salmo 104:24. Oh Señor, cuántas son tus obras, todas ellas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas, Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real según la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces hacéis bien. Una pregunta. Común es si un humano clonado exitosamente poseería un alma. Génesis 2:7 dice: Y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí se describe cómo Dios creó un alma humana viviente. Las almas son lo que somos, no lo que tenemos. 1 Corintios 15:45, Amplified Bible, dice: Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente. El último Adán, Cristo, fue hecho espíritu vivificante. Es incierto qué tipo de ser vivo sería producido por la clonación humana. Esta es una pregunta sin respuestas claras. Sin embargo, parece que si se clonara exitosamente a un humano, el clon poseería un alma eterna y sería considerado tanto humano como cualquier otro individuo. Lo que buscaban era extraer células madre embrionarias, que tienen la capacidad de transformarse en otros tejidos del cuerpo, y podrían ayudar potencialmente a pacientes que sufren de diversas enfermedades y lesiones. Sin embargo, este proceso de clonación terapéutica requeriría la destrucción de embriones humanos para obtener las células. Como resultado, el presidente llamó a que el Congreso apruebe legislación para prohibir la clonación humana. La verdadera razón por la cual Dios te creó. La verdad es que muchos se despiertan con esta pregunta ardiente en sus mentes. ¿Por qué estoy aquí? Esta pregunta ancestral ha sido la fuerza impulsora detrás de innumerables discusiones, expresiones artísticas y reflexiones personales. Pero ¿qué pasaría si la respuesta a esta profunda pregunta ya estuviera escrita hace miles de años? Sí, aún no somos clones, pero la gente todavía se pregunta si fueron un error, o pregunta cuál es la verdadera razón por la que Dios los creó. Primero, fuimos creados a imagen de Dios. Segundo, para tener comunión con Él. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1:3. En el principio no había nada más que Dios, y entonces decidió crear un hermoso universo. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1:1-2. Pero Dios tenía un plan especial en mente. En el sexto día, creó al hombre para tener una relación personal profunda con él. Génesis 1:26-27. Tercero, para expresar dominio y cuidado sobre la creación. Desde el principio, Dios concedió a los humanos un papel especial. Nos hizo administradores o cuidadores de la tierra, sus animales y sus recursos. Dominar no significa explotar o dañar, sino guiar, proteger
y sostener con amor. Con amor en sus ojos, Dios encomendó a Adán y Eva con un papel especial. Este dominio no era solo poder, sino una responsabilidad. Dios quería que los humanos actuaran como administradores para cuidar de su hermosa creación, así como un rey cuida de su reino o un jardinero nutre su jardín. Pero, ¿qué significaba tener dominio? Dominar no significaba explotar o dañar, sino cuidar y proteger. Cada árbol, cada animal, cada brizna de hierba era un testimonio de la creatividad y el amor de Dios. Dañar o destruir alguna de estas creaciones descuidadamente era despreciar el amor y la intención que había detrás de ellas. En el Nuevo Testamento, Jesús habló del amor, el cuidado y el respeto, no solo hacia los seres humanos, sino hacia toda la creación. Admiró los lirios del campo y habló del cuidado de Dios por cada gorrión. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Sin embargo, no uno de ellos está olvidado delante de Dios. Lucas 12:6. Esto mostraba el inmenso valor de cada criatura, grande o pequeña, a los ojos de Dios. En esencia, Dios quiere que veamos el mundo con ojos de asombro, gratitud y responsabilidad. Tener dominio significa entender que somos cuidadores destinados a proteger el medio ambiente y a todos sus habitantes. Cuando actuamos con amor y bondad hacia toda la creación, reflejamos el propio corazón de Dios y cumplimos nuestro papel divinamente designado en esta tierra. Así que la próxima vez que veas una mariposa revoloteando o escuches el susurro de las hojas, recuerda que es una obra de arte de Dios y que nosotros, como sus hijos, estamos llamados a protegerla, apreciarla y celebrarla. Cuarto, para reflejar su gloria. La máxima manifestación de la gloria de Dios vino en forma de Jesús, nacido en humildad. Jesús vivió una vida sin pecado, enseñando sobre el amor de Dios, realizando milagros y señalando a todos de regreso al Padre. Quinto, para amar y servir a los demás. Cuando miramos al corazón de la Biblia, queda claro que Dios nos diseñó para las relaciones. Nuestra conexión con Él y con los que nos rodean pinta un cuadro vibrante de vida. En el centro de estas relaciones se encuentra el principio del amor y el servicio. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Marcos 12:31. Así como cuidamos nuestras propias necesidades, deseos y bienestar, estamos llamados a extender ese mismo cuidado y preocupación a quienes nos rodean. Jesús no sugiere, sino que ordena que hagamos del amor nuestra respuesta predeterminada. No es un sentimiento, sino una acción. Mientras Jesús enseñaba, un hombre le preguntó: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús respondió: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees?». El hombre respondió: «Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo». Jesús dijo: «Has respondido correctamente, haz esto y vivirás». Pero el hombre quería justificarse a sí mismo, así que le preguntó a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Lucas 10:25-29. Para responder a esta pregunta, Jesús contó una historia, la parábola del buen samaritano, basada en Lucas 10:30-37. Un hombre estaba viajando de Jerusalén a Jericó, cuando unos ladrones lo atacaron. Lo golpearon, le quitaron sus pertenencias y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Primero pasó un sacerdote, quien vio al hombre herido, pero en lugar de ayudarlo, cruzó al otro lado del camino y siguió su camino. Luego pasó un levita, un asistente religioso, quien hizo lo mismo, ignorando al hombre. Pero entonces llegó un samaritano. Es importante saber que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Tenían diferencias en sus creencias y frecuentemente se evitaban mutuamente. Pero cuando el samaritano vio al hombre herido, sintió compasión. Se acercó a él, limpió y vendó sus heridas, lo puso sobre su propio burro y lo llevó a una posada. Allí cuidó de él e incluso pagó al posadero, diciéndole:
cuida de él, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Entonces Jesús preguntó al hombre, ¿cuál de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre respondió, el que tuvo misericordia de él. Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lucas 10:36-37. Y del mismo modo, de esta historia aprendemos varias lecciones sobre cómo amar a los demás. Número 6. Cumplir un plan y propósito únicos. A lo largo de las Escrituras, es evidente que Dios, el gran planificador, ha creado un diseño único para cada individuo. Estos planes no son solo amplios y genéricos, sino meticulosamente diseñados con especificidad y propósito. Aquí Dios nos asegura sus intenciones de traer prosperidad, seguridad, esperanza y un futuro prometedor. Estas no son solo palabras reconfortantes, sino promesas arraigadas en lo más profundo de su amor. Comprender nuestro propósito divino da sentido y dirección a la vida. Cuando alineamos nuestras vidas con la intención de nuestro Creador, experimentamos una alegría que ningún tesoro terrenal puede replicar. Sin embargo, ¿cómo puede uno comprender verdaderamente el propósito de Dios? La invitación es clara. Buscar una relación con Dios para comprender y abrazar plenamente el propósito para el cual fuiste creado. ¿Contradicen la fe en Dios y la ciencia? La ciencia significa observar, identificar, describir, experimentar y explicar eventos naturales. Es como entendemos mejor el universo. La ciencia nos ayuda a aprender mediante una observación cuidadosa y muestra el razonamiento y la creatividad humana. Pero los cristianos deben saber que creer en la ciencia es diferente de creer en Dios. Como cristianos, podemos valorar la ciencia, pero seguir teniendo fe en Dios, recordando siempre que uno es perfecto y el otro no. Nuestra fe en Dios se basa en una creencia firme. Confiamos en su Hijo para nuestra salvación, en su palabra, el aprendizaje y su espíritu para guiarnos. Nuestra confianza en Dios debe ser sólida, porque al confiar en Él, dependemos de un Creador perfecto, todopoderoso y omnisciente. Por otro lado, nuestra creencia en la ciencia debe ser meramente intelectual. Podemos confiar en la ciencia para hacer descubrimientos sorprendentes, pero debemos recordar que la ciencia también puede equivocarse. Si depositamos nuestra fe en la ciencia, estamos confiando en seres humanos imperfectos y falibles. A lo largo de la historia, la ciencia ha cometido errores en muchas cosas, mientras que Dios nunca se equivoca. No debemos temer la verdad, por lo que los cristianos no deberían temer a la buena ciencia. Aprender cómo Dios hizo nuestro universo ayuda a todos a apreciar la belleza de su creación. Aumentar nuestro conocimiento nos ayuda a combatir enfermedades, ignorancia y malentendidos. Sin embargo, se vuelve arriesgado cuando los científicos ponen más fe en el razonamiento humano que en nuestro Creador. Estas personas son como los devotos de cualquier religión. Han depositado su confianza en los humanos y encontrarán hechos que respalden esa creencia. Incluso el científico más lógico e imparcial, incluidos aquellos que no creen en Dios, reconocen que nuestro entendimiento del universo es incompleto. Comprenden que la ciencia no puede probar ni refutar la existencia de Dios o la validez de la Biblia, al igual que algunas de sus propias teorías no pueden ser demostradas ni refutadas. El verdadero propósito de la ciencia es buscar la verdad sin ninguna agenda y mantenerse neutral en su búsqueda, según la Biblia. El Salmo 19:1 declara que los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como cristianos, debemos acoger la ciencia que busca la verdad, pero desaprobar a aquellos que elevan el conocimiento humano por encima de Dios, como si fueran sacerdotes de la ciencia. Oremos, amable y amoroso Creador. En este momento de calma y gratitud, reunimos nuestros corazones para expresar nuestra profunda apreciación
por el precioso regalo de la vida que nos has concedido. En medio de nuestras vidas ajetreadas, ayúdanos a detenernos y reflexionar sobre la maravilla y la belleza que nos rodea cada día. Te damos gracias, oh Dios, por el aliento en nuestros pulmones y el latido de nuestros corazones, por el amanecer que nos saluda con calor y el atardecer que pinta los cielos con tonos de serenidad, por las risas de nuestros seres queridos y el susurro suave del viento entre los árboles. En cada momento, nos revelas tu amor y tu gracia. Concédenos la sabiduría para ver tu obra en los momentos ordinarios de nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. Una sonrisa de un extraño, una palabra amable de un amigo, el alimento en nuestra mesa. Abre nuestros ojos a los milagros que nos rodean, recordándonos tu presencia constante y tu cuidado. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos dado por sentados tus dones, por los momentos en que hemos dejado de apreciar la belleza de tu creación y la riqueza de la vida. Renueva en nosotros un espíritu de gratitud y asombro, para que podamos vivir cada día en reconocimiento de tu amor incondicional y tu gracia abundante. Que cada día nos acerquemos con humildad y gratitud. Enséñanos a valorar el regalo de la vida, a abrazar cada momento con alegría y asombro. Que nunca perdamos de vista la preciosidad de cada respiración, la fugacidad del tiempo y la oportunidad de hacer una diferencia en el mundo. Guíanos, oh Dios, a vivir vidas que reflejen tu amor y compasión. Ayúdanos a estar atentos a las necesidades de los demás, extendiendo amabilidad y generosidad. Que nuestras palabras y acciones traigan consuelo al quebrantado, esperanza al cansado y sanidad al herido. Concédenos el coraje para enfrentar los desafíos de la vida con fe y resiliencia. Cuando nos encontremos con pruebas y tribulaciones, recuérdanos que siempre estás con nosotros, ofreciendo fortaleza y consuelo en nuestro tiempo de necesidad. Ayúdanos a confiar en tu plan para nuestras vidas, sabiendo que todas las cosas obran juntas para bien. Mientras recorremos este camino de vida, que nunca perdamos de vista el regalo supremo que nos has dado, la promesa de la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Que su ejemplo nos inspire a vivir con compasión, gracia y perdón, sabiendo que en él encontramos verdadera realización y propósito. En medio de nuestras vidas ocupadas, que siempre encontremos tiempo para pausar y dar gracias por el regalo de la vida. Que nuestros corazones rebosen de gratitud por tus bendiciones infinitas y que vivamos cada día en anticipación alegre de los maravillosos dones que están por venir. En tu santo nombre, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que hayan encontrado inspiración y reflexión en las palabras compartidas hoy. Nos encantaría saber qué aprendieron con el contenido de hoy. Por favor, déjenos sus comentarios debajo. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido inspirador y reflexivo como este. Hasta la próxima.